Ya está grabando, bien. Eh, bueno, el equipo de cátedra está compuesto por la licenciada Daniela Lobos, que bueno, ustedes ya seguramente la han tenido en otras materias. Conmigo no sé si han tenido geometría analítica en primer año, ¿sí? Eh, no sé si les tocó estar en la comisión de práctica de geometría para informática, que bueno, estoy hace muchos años ahí. No voy a decir cuánto porque no piensen que soy viejo, pero bueno, hace muchos años. Eh, y, y bueno, y en quinto año de informática estoy en dos materias, en sistemas inteligentes y estoy en minería de datos, ¿sí? Que si han elegido esa rama de electivas, bueno, cursarán ahí la electiva de quinto año, la tercera electiva, digamos, de la rama, está a cargo mío también de minería de datos. Eh, y como les comentaba a los chicos que de la materia anterior, bueno, empecé en este tema de la inteligencia artificial en el 2007, cuando me tocó una beca de CONICET para hacer un doctorado, y que me fui a la ciudad de Rosario, entre 2007 y 2012, en donde trabajé ahí en un grupo de investigación del CONICET, que bueno, eran de los primeros en el país que empezaban a trabajar sobre este tema, ya año 2007, ya casi para los 19 años. Increíble. Eh, Increíble que haya pasado tanto tiempo. Bueno, ahí fue, ese tema lo había traído un investigador de CONICET que había estado haciendo un postdoctorado en Estados Unidos y ahí trabajó sobre ese tema con la gente de Estados Unidos y bueno, formó este grupo en Rosario. Así que éramos de los, de los pioneros, digamos, de la temática en Argentina, ¿no? Yo cuando bueno, surgió la posibilidad de hacer el doctorado, ni idea tenía de todo esto, de la minería de datos, del machine learning, de la inteligencia artificial. No se hablaba mucho tampoco, salvo así en los que eran los congresos y los trabajos que publicábamos en revistas. No, en los medios no se hablaba, no tenía la difusión ni la fama que tiene ahora. Pero bueno, pasó casi 20 años y la situación es que hoy en día, eh, bueno, la inteligencia artificial es el tema, ¿no? Dentro de la informática, por lo menos, y para la sociedad en general, ¿no? Como está transformando y está afectándose. Ya salió de lo que es la academia y está ya en lo que es la industria, la empresa, los servicios y el público en general, digamos que ya interactúa a veces consciente y a veces inconscientemente está interactuando con algoritmos de inteligencia artificial. Así que ya es un tema presente todos los días que está transformando la sociedad, está transformando la economía, está transformando el trabajo, el entretenimiento, la educación. Bueno, algunos lo comparan con Internet, ¿no? Con el surgimiento de Internet y el impacto que eso tiene de ahí en más. O sea, ya es un cambio que es irreversible y que, bueno, hay que tratar que, que sea un cambio para bien, que sea un cambio para bien. Yo siempre tengo una perspectiva este, eh, optimista, digamos, en cuanto a la tecnología y en la adopción de la tecnología, si bien tiene sus impactos negativos, eh, también bueno, hay que poner en la balanza las ventajas que nos puede dar, las posibilidades que abre, ¿no? Eh, y bueno, es ahí un trade-off, como le llaman, de decir, bueno, a ver, entre los costo-beneficio, este, ¿qué tiene de bueno eh, y qué tiene de malo y de feo la inteligencia artificial? Pero bueno, ser conscientes de que esto vino para quedarse, que recién está empezando, que todavía creo que no llegó a su máximo potencial. Estamos viendo los primeros desarrollos, las primeras propuestas, servicios y que de aquí en más van a venir muchos más avances, ¿sí? Como lo ha sido Internet también. Ustedes ven, bueno, a nosotros nos tocó, digo a nosotros, a Daniela y a mí, y a toda la generación X somos nosotros, creo que somos la generación X. Este, bueno, nos ha tocado todo, nos ha tocado desde la computadora personal, digamos, que salga de
los grandes servidores y tener una computadora de escritorio al principio, después alguna portátil. Los disquetes, bueno, sí, no mencionemos mucho, pero bueno, no nos delatemos solo. Eh, sí, bueno, ha sido todo ese cambio de la revolución de las TICs, digamos, desde los satélites y todo lo demás, la conectividad, Internet, la web, y también lo que hoy se hace a través de la web, digamos, al principio eran solo unas páginas con HTML así bastante precario, y hoy en día tenemos web dinámicas, tenemos los web services, tenemos aplicaciones ya web, digamos, salieron las aplicaciones de lo que era, antes se desarrollaba aplicaciones solo para escritorio y ahora es para web, para móvil. Entonces digo, algo de una evolución así similar tenemos que esperar de la inteligencia artificial, ¿no? No va a quedar en esto de, bueno, ChatGPT y ahí quedó y eso es todo lo que la inteligencia artificial tiene para ofrecernos, ¿no? Acá hay mucho más que va a ir surgiendo y lo que veo de esta revolución es la velocidad, ¿no? Con la que surge, es semana a semana prácticamente. Eh, ya no es año a año ni mes a mes, sino prácticamente semana a semana que están surgiendo, dándose a conocer, digamos, desarrollos o propuestas en cuanto a inteligencia artificial más, más novedosas todavía, más potentes y no solo limitado a lo que es los chats, digamos, la generación de lenguaje o la interacción en lenguaje natural, digamos, hombre-máquina, sino servicios como, bueno, ya vieron cómo mejora lo que es la generación de videos, la generación de imágenes, la toma de decisiones, ahora hasta esta nueva, esta nueva guerra que hay que, bueno, esos ataques con drones son controlados directamente por inteligencia artificial, que son los que navegan, digamos, los drones y seleccionan el objetivo y la forma en la que van a atacar, digamos, es a través de algoritmos de inteligencia artificial. Eh, entonces, en los diversos ámbitos está presente la inteligencia artificial, como les digo, que va a ser así como ahora no imaginamos hacer muchas cosas si no es a través de Internet. Bueno, seguramente muchas de nuestras actividades van a estar mediadas por inteligencia artificial, ¿no? Eh, bueno, los informáticos ustedes lo tienen que haber visto inmediatamente con las capacidades estas de programación, por ejemplo, que tienen. Entonces le están sacando provecho a este nuevo recurso, esta nueva herramienta que codifica, digamos, bastante bien y cada vez mejor en, en distintos, lo que se le pida, digamos. ¿Sí? Lo que se le pide, si se le pide de manera precisa, detallada, y están usando alguna herramienta que sea potente en cuanto a lo que es programación. eh, bueno, no sé, conocerán ustedes algo mejor. Yo lo que escuché es que, por ejemplo, eh, Cloud es una de las mejores, y después, pero sé que hay otras que se especializan. Cloud pues, está, digamos, como una herramienta general que es buena programando, pero después ya hay herramientas o servicios de programación, específicamente de programación, que, bueno, son mucho mejores, parece, o para grandes proyectos se desempeñan de manera mejor. Eh, bueno, en ese ejemplo, como tantos otros, de lo que estamos viviendo para hacer uso, ¿no? De estas primeras, como digo, primeras herramientas, primeros servicios de inteligencia artificial que, que podemos acceder, ¿sí? Que podemos acceder y en alguna medida, en la mayoría de los casos, quizá con alguna limitación en el tiempo, la cantidad de uso, pero se puede usar de forma gratuita, ¿sí? Eh, ya veremos después también por qué será que es gratis eso. Pero bueno, ese es el vínculo, el contacto que están teniendo con inteligencia artificial. No sé si les pregunto hoy qué es inteligencia artificial y bueno, seguramente me irán a nombrar ChatGPT, Gemini, Claude, ¿sí? Pero bueno, esa es una, una forma
de inteligencia artificial, que es lo que se llama la inteligencia artificial generativa, que bueno, es la última, es la que más se ha difundido, es la más conocida, es la más de acceso, digamos, al público, inclusive en general, porque es fácil de usar, ¿sí? Pero bueno, esto viene de por lo menos hace 75 años, donde Turing eh, ya empezó con la idea de, bueno, generar en la informática programas que sean capaces de emular, de simular, de parecerse a las capacidades cognitivas humanas, ¿no? Ese fue como el lanzamiento formal de la disciplina en el ámbito académico, pero por supuesto esto viene desde siglos atrás en cuanto a la literatura, la mitología, ¿sí? Todo lo que sea la ciencia ficción, si quieren. Y bueno, y de Turing para adelante, del 1950, bueno, empezó a tratar de que sea más ciencia y menos ficción, ¿sí? Eso es lo que empezó, llevó sus años, miren, ya llevamos casi 75 años y bueno, toma esta forma. No fue la idea, la primera idea, digamos, de los pioneros en esta disciplina, hubo otros intentos, otras estrategias de encarar este desafío y bueno, tuvieron sus pequeños éxitos, sus pequeños avances y lo que ahora logra mayor difusión y mayor éxito, si se quiere, ¿no? En los resultados, en las capacidades, es esta inteligencia artificial generativa que, bueno, se le puede decir que el inicio está en lo que es un paper de, de gente de Google, eh, ¿sí? Bueno, plantea ahí el desarrollo de los transformers, de esto de que enseñarles a prestar atención en las palabras, en el texto, a los algoritmos. Y bueno, esa estrategia es la que permite hoy en los grandes modelos del lenguaje, ¿sí? La disponibilidad también coincide el hecho de que hay gran disponibilidad de datos y hay gran capacidad de cómputo, que son las dos cosas, los dos insumos necesarios para que este tipo de inteligencia artificial pueda funcionar, ¿sí? Gran cantidad de datos y gran cantidad de cómputo. Y mucho dinero que financien para poder entrenar, digamos, los modelos, ¿sí? Así que, bueno, eso ha permitido esta inteligencia artificial generativa. Pero bueno, acá vamos a tener más una visión global, una visión, como les digo, histórica y ver la evolución que ha tenido la inteligencia artificial y los distintos algoritmos que se han ido desarrollando y que se usan en distintos contextos, ¿sí? Algunos ya han quedado más obsoletos que otros, eh, pero bueno, forman parte de la evolución de la inteligencia artificial. Y bueno, la idea de esta materia es que lo veamos, ¿sí? Y lo pongamos en práctica también algunos. Lo que se pueda, vamos a trabajar para, para ponerlos en práctica, ¿sí? Eh, bueno, ustedes en esto también corren con ventaja porque tienen también tienen conocimientos y tienen experiencia, seguramente han estado haciendo algunas pruebas con alguna que otra herramienta de inteligencia artificial y bueno, está bueno que lo compartan, lo muestren y bueno, vayan también desarrollando esas capacidades para trabajar con este recurso que va a estar, bueno, va a ser parte, digamos, de su profesión. De aquí en más, están a muy poquito ustedes recibirse y bueno, y esto seguramente van a tener que seguir estudiando porque van a ir surgiendo cosas nuevas y porque lo van a tener que usar como parte de su trabajo, también de su desempeño laboral, ¿sí? Eh, Así que bueno, esa es la idea de la materia. ¿Sí? Ir viendo las distintas estrategias, los distintos algoritmos que hay de inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, la inteligencia artificial, por ahí teníamos contacto así a través de lo que salían las películas de ciencia ficción, ¿sí? Que ya ya planteaban
o se imaginaban, digamos, situaciones en las que había una entidad con capacidades cognitivas similares a las de las personas. ¿Qué serían capacidades cognitivas? Y bueno, comprender, razonar y decidir. ¿Sí? Es lo que básicamente hacemos las personas, digamos, cuando estamos, aplicando capacidades cognitivas. ¿Sí? Comprender, ya sea el lenguaje, comprender, digamos, lenguaje escrito, hablado, visual, eh, simbólico, como la matemática también, ¿sí? Comprenderlo, razonarlo y tomar decisiones en base a ese razonamiento, ¿sí? Podremos resumir que eso sería lo que nos hace inteligentes, digamos, con respecto a todas las especies, a las demás especies, ¿sí? Esas capacidades. Y bueno, ahí no sé si son fanáticos de la película de ciencia ficción, pero seguramente varias de estas han visto, tienen algunos años, eh, y bueno, y de una forma u otra planteaban esto de, bueno, de que teníamos contacto, interactuábamos con entidades así, inteligentes, ¿sí? De igual a igual. En algunas, bueno, en las películas la máquina se vuelve contra tuyo y te quiere matar, o es un amigo, o te enamorás, por ejemplo, como en Her, ¿sí? Esta de Frank y el robot también está muy buena, de un anciano y un robot, cómo interactúan. Y bueno, básicamente era eso. O va todo bien y hay amor entre nosotros, o va todo mal y nos quieren matar. Podríamos resumirlo en esos dos contextos. Bueno, ciencia ficción era, o por lo menos lo veíamos como algo imposible, digamos, ¿sí? Eso hasta hace 5 años, me parece que la mayoría pensábamos eso. Esto es totalmente ficción nada más y no estamos lejos de poder tener tener una inteligencia artificial así que podamos día a día interactuar. Bueno, em, la inteligencia artificial entonces esto son máquinas, tanto físicas, abstractas principalmente, son algoritmos. Después se le puede agregar una capa física, digamos, lo que sería la robótica, eh, pero si no pueden actuar, digamos, funcionar simplemente en un dispositivo, digamos, un CPU. Eh, si no, bueno, tienen capacidad ahora también de movilidad, digamos, y de manipulación de objetos físicos también. ¿Sí? Han visto algunos robots ustedes que ya no son el típico robot, un brazo robótico fijo que tiene unos movimientos preprogramados, sino que son básicamente de forma humanoide y con desplazamientos y habilidades, digamos, físicas muy similares a las nuestras, eh, o superiores inclusive, que son movimientos que nosotros no podríamos hacer. Eh, bueno, eh, definiciones de inteligencia artificial hay muchas. Eh, distintos autores han ido planteando distintas definiciones, pero básicamente hacen referencia a eso, a que simulen o emulen nuestras capacidades cognitivas. Bueno, lo que se da como característica es que rápidamente la están superando, en muchos campos la están superando. ¿Sí? La capacidad la velocidad para leer un texto, para interpretarlo, para estructurarlo cambiarlo y hacer un mapa conceptual, hacer un informe, bueno, supera por supuesto en velocidad eh, a nuestra capacidad, ¿no? Ustedes lo ven lo mismo para generar código, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros pensar una función, tipearla y cómo lo genera, la velocidad que genera código este tipo de modelos, ¿no? Entonces, la definición tiene que ver con esto que decíamos, algoritmos, programas, en definitiva son programas
que ofrecen, digamos, como resultado o muestran capacidades cognitivas similares a las humanas, ¿sí? Esto de poder interpretar texto, entender el lenguaje natural, eh, hablar, digamos, generar también voz en lenguaje natural, eh, y, de, y de convertir, digamos, datos de un formato a otro. Uno le pasa un texto, un texto y lo convierte a voz, le paso unas diapositivas y me las convierte en video, hace un video o hace un audio, ¿sí? En base a eso, como el Notebook LM, por ejemplo, que lo estoy usando bastante. eh, bueno, tiene esa capacidad también de transformar en cuanto al formato de la información, ¿sí? Eh, bueno, eso en cuanto a las definiciones de inteligencia artificial. Acá hay una línea del tiempo para que vean entonces esto que les decía yo, bueno, Turing ya con el test de Turing que propone para tratar de decir, bueno, ¿cuándo podemos decir que un programa tiene inteligencia cuando responde, cuando es indistinguible de las respuestas de un humano? ¿Sí? O sea, yo no puedo saber si estoy conversando con un humano o estoy conversando con un programa. Bueno, esa fue su idea de que ahí podíamos, esa es su forma de evaluar o de determinar si ya un programa ya era inteligente, ¿sí? Eh, Ahí se crearon como la idea de los primeros, el primer chat, el primer chatbot, digamos, ¿sí? Ya eh, Elisa se llamó el primer chat. Creo que en los 50 también se hizo eso, ¿sí? Ya me voy a fijar bien. Pero bueno, fue una revolución, no salió de lo que era el ámbito académico en el que estaban probándolo, pero bueno, ya había chatbots en ese entonces, por supuesto mucho más limitados, no tenían las capacidades que tienen hoy o la base de conocimiento con la que cuentan hoy, pero ya se empezó con esa idea de crear un programa con el que uno pueda conversar, por lo menos chatear, digamos, de forma escrita. Bueno, como el primer congreso de la conferencia esta de inteligencia artificial, en 1956 ya se reúnen los primeros investigadores y ahí empiezan como a decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a definir o establecer qué es la inteligencia artificial? Después, bueno, hubo etapas donde se perdió el interés en esta disciplina, tanto en la cantidad de investigadores como en el financiamiento, en la cantidad de publicaciones, ¿sí? Hubo lo que se llaman inviernos de la inteligencia artificial. Después, cuando surge alguna estrategia, algún tipo de algoritmo nuevo, bueno, era como que se, se reaviva, digamos, el interés por la disciplina, ¿sí? Ahí, por ejemplo, con eso de los sistemas expertos, en los 70, los 80, en los 90, bueno, ya en los 80, todo lo que sea la rama de decir, bueno, a ver, hagamos programas que entiendan el lenguaje natural. Pongamos a ver de qué manera podemos lograr eso. Y ahí se trabajó con otra estrategia que es distinta a la que está en práctica hoy, ¿no? No había los transformers, la, la tokenización, ni nada de eso con lo que están hechos los lenguajes, eh, los modelos del lenguaje actuales, digamos, ¿no? Era algo más estadístico, bolsas de palabras, palabras frecuentes, secuencia de palabras, ir analizando de esa manera. Y bueno, algo se lograba. No eran grandes, no eran comparables a los resultados que hay ahora, y por eso es que no salían de lo que eran el ámbito académico, los congresos, ¿sí? Donde se mostraba eso, que funcionaba para algo como muy específico, podía llegar a dar resultados en casos muy concretos, pero no era para de modo más general, más amplio, para un público eh, fuera del académico, digamos, ¿sí? Después, bueno, ya en los 90 empiezan lo que es los agentes inteligentes y los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, empieza lo que es el aprendizaje automático, que era como lo último antes que aparezca esto de la IA generativa, ¿sí? El aprendizaje automático, el machine learning, que era esto que les digo yo que mi director había aprendido en Estados Unidos y que, bueno,
estaba trabajando con este grupo en Rosario cuando yo me sumé. Em, bueno, un, un capo total, un genio. Después, cuando fue mi director, pasó al año siguiente que yo llegué, él pasó a ser viceministro de Ciencia y Tecnología y en el 2011 pasó a ser el presidente del CONICET. O sea, era un investigador de mucho renombre, muchos antecedentes. Por algo llegó ahí como les digo, primero al Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se crea en 2007-2008 y 2011 pasó a presidir el CONICET. Eh, Así que bueno, un lujo haber compartido con él y con el grupo que él lideraba y que había formado ahí ya algunos investigadores. Un lujo haber compartido ahí, la verdad que sí. Bueno, y un poco de eso que sirvió de base, digamos, para mí en la disciplina de la inteligencia artificial. Un poco de eso les voy a comentar, vamos a trabajar sobre eso y ir incorporando también los métodos anteriores. Y bueno, ahora hay que ir agregando lo que es la IA generativa. No estaba previsto, imagínense que este plan de estudios es del 2011, así que no estábamos, ni sabíamos, no estábamos ni enteros, no sé, todavía no se había diseñado, planteado lo que es la IA generativa, digamos, a modo formal, ¿sí? Así que bueno, como les digo, por eso el programa, ahí lo vamos actualizando todos los años como para bueno, ir incorporando los temas nuevos que tenemos. Bueno, eh, Stephen Hawking que ya murió hace unos años, creo que murió en 2018, algo así, Stephen Hawking. Ya él supo decir en sus últimas entrevistas que la IA eh, va a transformar cada aspecto de nuestras vidas, ¿sí? Y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. Después ya hay otros autores, otras personalidades bastante autorizadas en este tema, como por ejemplo Elon Musk, Bill Gates, ¿sí? Gente que no es que escucha de oído estas cosas, ellos forman parte, digamos, ellos están financiando, promueven el desarrollo de la IA, también han dicho que esto es el cambio más grande en la historia de la civilización. Algunos lo comparan, dice, con lo que es la invención de la escritura, o la imprenta, ¿sí? Eh, eh, y yo creo que sí, por lo que estamos viendo, eh, estoy de acuerdo con que esto va a ser así. Es un cambio grande, 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 en serio. Y bueno, y lo notamos la presencia de la IA en distintos aspectos cotidianos, ¿sí? A ustedes les ha tocado también, son la generación, así como a nosotros nos tocó esto de, bueno, vivíamos en Internet y después aprendimos a vivir con Internet. A ustedes les ha tocado esto. Varios años de la carrera lo hicieron sin IA y ahora lo están haciendo con IA, ¿no? El último tramo. Eh, y no solo en los estudios, sino en lo que es las aplicaciones que usan, las plataformas, ¿sí? A las que acceden. eh, Ahora deja hasta para sacar un turno con algún médico, para buscar pasajes, para, para lo que es atención al cliente, ¿no? Llaman a cualquier empresa o empiezan a chatear y lo que están chateando en realidad es con una IA, ¿sí? Es más, ahora cada vez más las mismas páginas. Ayer estaba viendo, no, fin del año pasado, me tocó, cuando estaba viendo lo de las vacaciones, bueno, en Despegar, ya me decía, si querés podemos chatear con el que yo soy, no sé cuánto se llama lo de Despegar, el chat, y bueno, y ahí yo ya empezaba a pedir, o sea, ya no hago la búsqueda manual, filtrando, por ejemplo, para buscar un hotel, sino que directamente digo, mira, quiero estar en tal lado, a tal fecha, quiero hoteles más o menos de estos precios, cerca de la playa, entonces, ya directamente la interacción con la página web está quedando un poco de lado, ¿no? Ya directamente uno interactúa con el chat. Y anoche, por ejemplo, también que me encargaron, no era para mí,
pero sí que querían unos vuelos. Y entonces empecé a chatear ahí en Turismo City, también tenés el chat en Turismo City, y le decimos, mira, tengo que ir a tal lado, tal fecha, tengo que volver tal fecha, búscame algo económico, no me importa la cantidad, hasta 2 escalas me las aguanto, bueno, ¿sí? Entonces ya estamos interactuando, a veces ahí explícitamente, porque nos dicen, bueno, chatea con tal IA, la IA de la página o de la plataforma, ¿sí? Pero hay muchas veces en las que, servicios en las que eh, no nos ponemos a pensar que ahí hay una IA que está haciendo el trabajo de, por ejemplo, eso, cuando pongo en el Google Maps a dónde quiero ir y, bueno, me determina la ruta, me calcula el tiempo que voy a demorar, dice la distancia a la que estoy y después sugiere, digamos, caminos, ¿sí? Si bien hay distintas alternativas, sugiere una. Si no sigo ese camino, actualiza automáticamente y me define otra ruta a continuación de donde tomé, entonces, donde estoy. Y entonces, bueno, ahí hay también inteligencia artificial que está trabajando, ¿sí? Quizás no es la misma IA del chatbot, ¿sí? Eh, para dialogar, pero está generando información, está analizando datos y tomando decisiones. O sea, está comprendiendo, está razonando y está decidiendo, que son esas 3 actividades que les decía que, bueno, caracterizan principalmente, hay autores que desglosan en muchas más capacidades cognitivas, ¿sí? Desde recordar, crear, inventar, que se escribir una poesía, escribir una canción, ¿sí? Bueno, hay capacidades, resolver un problema, bueno, son capacidades que son asociadas, digamos, características de lo que es la inteligencia. Eh, bueno, después si nos ponemos un poquito más sociológicos, hay como, no sé, hay autores que sacan las 7 inteligencias, ¿no? Ahora lo que me doy cuenta, por ejemplo, inteligencia emocional, y digo, bueno, a ver, habría que ver cómo estamos de inteligencia emocional. Inteligencia social, que hay un montón de inteligencia, pero bueno, si nos ponemos a desglosar, digamos, no podemos, todavía esas inteligencias no están implementadas, digamos, en gran medida en estos algoritmos, pero sí las capacidades de comprender, razonar y decidir, ¿sí? Eh, eh, y bueno, y están presentes, como les digo, a veces nos damos cuenta y a veces no, de ejemplos en los que estamos interactuando con una IA, ¿sí? O estamos recibiendo servicios de una IA, ¿sí? Entonces, bueno, acá ver ustedes, pensar un poquito en qué aspectos notan la presencia de la IA. Ya sé que ustedes ahora van a decir, bueno, para codificar, está bien. Para resolver un cuestionario que me pasaron, le paso el archivo y me contesta, ¿sí? Para encontrar respuestas, digamos, no encuentro información, pero ya me genera una respuesta. No es lo mismo que Google, que bueno, busco y me da páginas, link a páginas para ir a buscar textos, sino que directamente genera la respuesta, ¿sí? Bueno, esos son bastante evidentes y son conscientes de que estamos interactuando con una IA, porque entramos a la página de la IA, ¿sí? Para interactuar con ella, ¿sí? Pero después hay cosas como les planteaba, como el Google Maps o atención al cliente cuando llamamos a alguna empresa. eh, ¿Qué más? Lo que hablábamos hace rato, en minería de datos. Spotify, YouTube, Netflix, Mercado Libre, ¿sí? Son todas plataformas que hay algoritmos ahí atrás que están analizando datos, están analizando nuestro comportamiento, el de todos los usuarios, más los datos o los videos, las canciones que tienen, y están entonces decidiendo qué es lo que nos van a recomendar, ¿sí? También lo que son las redes sociales, para lo que son las publicaciones, los reels y lo demás que nos va a aparecer, no nos aparece a todos, a ninguno, digamos, nos aparece la misma página de Facebook o de Instagram, ¿no? Está totalmente personalizado y está decidiendo un algoritmo que nos va a mostrar a cada uno en base a
a nuestra huella digital, como hablo por ahí en algunas diapositivas, la huella digital, el rastro digital que estamos dejando, ¿sí? Cada acción que realizamos es detectada y es registrada para en función de eso decidir qué es lo siguiente que nos van a mostrar, nos van a ofrecer, ¿sí? Hasta inclusive ya no hace falta que le den me gusta a alguna publicación, ya con que se hayan detenido un instante en esa publicación, ya saben que por lo menos algo les llamó la atención, ¿sí? No sé, la imagen, el video, el movimiento, el texto, la frase. Entonces, hasta ese mínimo detalle este, se detecta, ¿sí? Qué sé yo, con los celulares y los sensores que tienen los celulares pueden detectar si ustedes están sentados, están acostados, están parados, eh, para saber entonces en qué situación ustedes eh, acceden, digamos, a distintos contenidos, ¿sí? Y a qué tipo de contenido según la hora del día y esto hasta la posición en la que están. Si están acostados, parados, sentados, si están en un lugar iluminado, si están en un lugar a oscuras, todo eso con los sensores de los celulares se detecta, ¿no? Y en base a eso se decide entonces, y en base a un historial de éxitos, eh, entonces deciden qué es lo más probable que también les resulte llamativo, ¿sí? Así que bueno, la IA está presente ahí analizando datos y tomando decisiones constantemente, ¿sí? O sea, no es solo la IA, lo que voy, no es solo ChatGPT, ¿no? Hay muchos otros algoritmos que están ahí y que inclusive nosotros no es que somos conscientes de que estamos trabajando con una IA. Bueno, esto les decía, ejemplos así serían. Ahora, bueno, estos que interactúan antes era con los asistentes como Siri o el OK Google, ahora ya es con Gemini y con ChatGPT que podemos interactuar, digamos, de manera eh, verbal, ¿sí? No hace falta ya escribirle, nos entiende. Bueno, cámaras de fotos que reconocen rostros, reconocen quién es la persona en las redes sociales, cuando etiquetan ya sugiere el etiquetado automático. Las galerías de fotos de los celulares que ya agrupan las fotos por quién está, por más que estén con diferente aspecto físico, en distinta posición, lo mismo reconoce a quienes están en las imágenes, ¿sí? Esto que les decía, Google Maps o Waze, ¿sí? Que les calculan rutas. eh, Netflix, antes Netflix ponía así este porcentaje, ahora ya no. De qué ese era, entendamos como la probabilidad de que había de que podamos, que nos pueda gustar alguna serie, alguna película, ¿sí? Ahora ya eh, ni nos dice eso. Ya lo calculen, no nos informen, pero nos está recomendando, digamos, constantemente. Bueno, los filtros de spam fueron como las primeras aplicaciones, ¿sí? Que se empezó a utilizar para que, eh, bueno, no llegue correo basura, no llegue el spam, vaya a la bandeja de spam y no vaya a la bandeja de entrada. Eso lo sufrimos al principio cuando empezamos a creábamos cuentas de mail y era más spam que otra cosa la bandeja de entrada. Hoy en día eso ya prácticamente es un problema resuelto, ¿sí? Bueno, los autos de conducción totalmente autónoma, ¿sí? Bueno, Tesla, por ejemplo, fue como el pionero en esto. Mm, Ahora Google empezó en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, con Waymo se llama. También taxis de conducción autónoma, ¿sí? Por ahí sí, eh, si buscan en YouTube los videos de Waymo, eh, bueno, es la competencia de Uber actualmente y es más, eh, se hacen más viajes con Waymo que con Uber, ya por ejemplo, en distintas ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Empezó la prueba piloto, fue en San Francisco, que era como algo difícil por las calles que tiene, ¿sí? La geografía de esa ciudad y bueno, lo resuelve bien, hay videos impresionantes de cómo youtubers que llaman así por la aplicación como si fuera Uber, pero te viene el auto sin conductor y
Y bueno, ya vos ya le pusiste a dónde querés ir y te lleva totalmente en un tránsito complicado, ¿no? En una ciudad complicada, lo resuelve de la forma más normal. Eh, bueno, eso es una asociación con Google. ¿Y por qué? Porque Google tiene Google Maps, entonces conoce cada detalle de las calles, ¿sí? Este, y por eso se maneja tan bien el auto. Y bueno, casi no hay accidentes con ese tipo de autos, conducción autónoma. Bueno, esto también, aplicaciones, pues, por ejemplo, vinculan los sensores del smartwatch con con la aplicación en el celular y ya te pueden decir, por ejemplo, acá dice, este electrocardiograma no muestra signos de fibrilación auricular. O sea, tenés ahí como un cardiólogo que no solo te hace el electro, sino que te lo analiza y te dice si está todo normal o si hay algo anómalo, ¿sí? Bueno, eso es también inteligencia artificial ahí ah, funcionando. Y bueno, y esto que decían, los modelos de lenguaje natural, que son es la nueva, bueno, este ya BART, ahora cambió a Gemini, ya tendría que actualizar, pero antes lo de Google, lo que ahora es Gemini, antes se llamaba BART, ¿sí? Bing ya pasó a llamar Copilot en Microsoft, ¿sí? Pero bueno, son básicamente, digamos, lo que tenemos que ver acá son las empresas que hay detrás, ¿sí? Google, Microsoft, bueno, este es de Anthropic, y ChatGPT, que es de OpenAI. Y bueno, pero hay cantidades de... Cada vez que converso con chicos, con adolescentes, me dicen, no, pero yo uso tal, no sé qué, Elisa, Aida y no sé qué más, no sé cuáles son, ni los había conocido, ni los había escuchado. Pero bueno, son los que usan. Ustedes también deben tener alguna IA ahí medio poco conocida, pero que les funciona para esto, para resolver tareas. Los chicos me dicen, porque esto me resuelve la tarea. Así que, bueno, eh, esas son las cuatro como de las empresas más grandes, pero bueno, ahora se sumaron todo lo que sean las chinas, las IA chinas, y bueno, esto sigue creciendo, ¿no? Y ahora se puede ofrecer hasta servicio, algunas, algunos modelos de estos que son open source, que uno lo puede después bajar y poner en sus propios servidores y crear su propio servicio, no para competir la ChatGPT así a nivel general, sino poder hacer algo que sea específico, ¿no? Que esté sobreentrenado en alguna temática en particular, como por ejemplo esto que incluyen estas páginas, por ejemplo, de Despegar, Turismo City, o las páginas que resuelven problemas de distintas empresas, por ejemplo, telefonía celular. O sea, podemos entrenar nuestro propio modelo, incorporarlo entrenarlo en algo específico, digamos, una temática específica para una aplicación puntual, pero que ya no hay que enseñarle esto a entender texto, no hay que enseñarle a generar texto, eso lo sabe, sino que hay que proveerle información, especializarlo, digamos, en alguna temática, en algún área. ¿Sí? Eh, bueno, estos modelos de lenguaje entonces se especializan en comprender y generar lenguaje humano, lenguaje natural, básicamente. Eh, bueno, han sido entrenados, así han aprendido los patrones y las reglas del lenguaje, ¿sí? Y bueno, permite generar esto, traducción automática, generar texto, respuesta a preguntas, ahí habría que agregarle codificación, ¿no? El lenguaje que le pidan de programación, codifica, ¿sí? Algunos mejor que otros, pero saben programar. Bueno, bueno, como para ir cerrando, la idea de lo principal que hablamos hoy es esto, la inteligencia artificial intenta eso, imitar o replicar el comportamiento humano a través de algoritmos. Entonces, en la materia, en las distintas clases, vamos a ir viendo eh, distintos algoritmos, ¿sí? Desde los más antiguos, digamos, a los más actuales, y bueno, qué capacidades tenían, qué eran capaces de hacer, ¿sí? Pero todos bajo el mismo objetivo, de imitar o replicar el comportamiento humano inteligente. Bueno, eh, ¿en qué se parece el humano con la IA?
¿sí? Nosotros aprendemos a partir de la experiencia y de la educación, y la IA aprende de datos y algoritmos, ¿sí? Aprende a partir de datos y algoritmos. ¿Cómo resolvemos problemas? Bueno, la IA analiza información, identifica patrones y toma decisiones. Y nosotros, la mayoría de los casos, hacemos así también. A veces tomamos decisiones un poco impulsivas, pero lo racional, sería que nosotros analicemos información, analicemos datos, valoremos, digamos, esto de hacer costo-beneficio, identificamos patrones y decimos, qué sé yo, no sé, desde qué calle qué ruta voy a tomar para ir al trabajo. Es decir, bueno, de acá, o sea, estoy en Valle Viejo. Y bueno, o sea, decido ahí a veces, si veo muy cargada la Presidente Castillo, me tomo por la Recalde, por más que tenga lomo de burro, qué sé yo, que vas más despacio, pero hay menos tránsito, casi no hay semáforo, ¿sí? Entonces analizo patrones, decir, bueno, a ver, o cuando salgo del trabajo, bueno, todos los días de la semana, de lunes a jueves, vuelvo por la Recalde, pero los viernes sé que como ya hay gente los viernes pues, gente que trabaja mucho menos gente. Pues cuando salgo del trabajo ya no hay autos, ya no hay tanto tránsito. Los viernes o se enferman más o faltan más o no sé qué, pero los viernes ya me puedo venir para el Presidente Castillo porque vengo rápido. ¿Sí? Hay menos tránsito. Entonces ya analicé ese patrón. Digo, bueno, me vengo viendo que ya varios viernes, no solo en vacaciones, sino el resto del año también, los viernes, hay menos tránsito por la Presidente Castillo, entonces tomo la decisión ya de venir por ahí. ¿Por qué? Porque identifique el patrón. ¿Sí? Bueno, los algoritmos van a hacer lo mismo, ¿sí? Este, y bueno, somos muy buenos nosotros y por suerte en los algoritmos de inteligencia artificial se ha logrado implementar bastante bien eso, de identificar patrones, ¿sí? Y usarlos para predecir. Yo digo, pues ya hoy es viernes, listo, hoy puedo volver por tal camino porque hay menos gente. O salgo un poquito más tarde de casa porque sé que me voy a demorar menos porque hay menos tránsito también para la ida. ¿Sí? Eh, y bueno, los algoritmos han logrado eso, identificar patrones eh, rápidamente. ¿Cuál es la ventaja de los algoritmos de IA? Que los patrones los han encontrado en volúmenes de datos mucho mayores, ¿sí? La capacidad de análisis, la velocidad del análisis es mucho mayor y entonces, bueno, la decisión está respaldada estadísticamente, digamos, en mucha mayor cantidad de datos. ¿Sí? Bueno, bueno, por ahora la IA no tiene conciencia, la creatividad está limitada, dice por programación. No sé, las alucinaciones, digamos, podríamos verlo como un exceso de creatividad muchas veces, podemos tomarlo como errores o exceso de creatividad. ¿Sí? Hay que ver. Emociones todavía no tiene al grado de emociones humanas. Puede simular emociones, pero no las tiene. ¿Sí? Simula. Y la intuición tampoco tiene, eso es lo que llamamos sexto sentido, los humanos. No lo tiene, pero sí tiene, digamos, cálculo de probabilidades muy precisas, ¿sí? Que quizás iguala o a veces supera la intuición. Pero bueno, siempre va a ir por lo más probable. Y en la intuición nosotros a veces nos inclinamos decisiones por lo menos probable. El sexto sentido nos indica, no, esto no va a pasar lo que pasa siempre, va a pasar algo poco usual. ¿Sí? Bueno, en eso la IA no es tan, digamos, siempre va a tratar va a decidir por lo más probable, en base a datos históricos, ¿sí? En base a sus datos de entrenamiento. Entonces, bueno, esas serían las similitudes y las diferencias en cuanto a la IA este, con respecto a los humanos. ¿Sí? Ahí vamos a ir dejando hoy esta clase introductoria y ya nos vamos a estar viendo la semana que viene. Si todo va bien y nos autorizan, vamos al IDI y nos juntamos ahí. No les hablé bueno, de la modalidad de